Buenos días, 8 de la mañana, a falta de cisnes blancos o negros, parece que la economía y el mundo vive alrededor de estas dos opciones, no sabe vivir tranquilo hacia adelante, el mercado está ahora tranquilo, pero tranquilo con ese movimiento que espera que puede suceder en el entorno de Rusia y ahora, ojo, en torno de la guerra de Ucrania y ojo lo que está sucediendo con el coronavirus en China. Producción industrial en Alemania anual, la esperábamos hace unos segundos, 34,5% arriba frente a un pronóstico del 42%, veníamos de un 45,8%, es decir, se empieza a contener la inflación en el plano industrial y eso deriva luego en la inflación hacia abajo, hacia el conjunto de la economía. El otro punto clave es el petróleo, a escasa semana de que entre ya la sanción, el tope al petróleo ruso, lo que tenemos es una caída muy fuerte, brutal del precio del petróleo, hasta tal punto que la banca privada norteamericana esta noche le da una reducción de $10 más. Hoy está cayendo un 1% otra vez. Fíjense, respecto a lo que había caído, 0,78 en estos momentos, 86,94, West Texas por debajo de $80, 79,59. El mercado en negativo, aunque muy poquito, 0,27, el VIX hacia arriba, 0,96, no hay pánico, pero sí hay recogida, sobre todo porque hay un poco de miedo a altura, 3.960,50, con el dólar fortaleciéndose, con el euro volviendo a estar camino de una paridad que no parece por ahora que vaya a llegar, 1,0284, con la libra en 1,18, con el yen en 0,71, un dólar más fuerte. Parece que hay mucha posición, lo vamos a ver luego en gráficos, de largos sobre el euro, pero los fundamentales no están diciendo ahora mismo para nada eso. Primer punto principal de la mañana, guerra de Ucrania, sin novedades en el frente y no en el sentido armamentístico, sino en el sentido económico. No parece que haya ahora mismo un movimiento fuerte ni hacia la mesa de negociación en estos 2, 3, 4 próximos días, pero sí el discurso de que hay que intentar sentarse. Vamos a ver cómo va ese cisne caminando y luego le veremos el color al cisne, si va para un lado o para otro. Segundo punto fundamental, el petróleo entra las sanciones, entra el tope al petróleo ruso, vamos a ver cuál es el precio. Ya les digo que el planteamiento, se lo he venido diciendo varias semanas, es de $30, un tope al petróleo ruso en $30, no quitándole $30, en $30, que haría sobre todo que haya una presión muy fuerte hacia abajo del petróleo ruso, es decir, se le sacaría del mercado y la consecuencia inicial tendría que ser la subida del precio del petróleo. Lo que pasa es que ahí Estados Unidos quiere entrar con todas las reservas hasta que no le queden, si es necesario, para intentar compensarlo, pero miren la diferencia, aun con la caída, 86,93, estábamos cerca de 100 hace 2 semanas, ahora en 86,93 se quiere poner el tope en los $30, ya lo verán, está encima de la mesa, es la clave fundamental sobre el precio que se le quiere poner, porque la clave fundamental empieza a emerger, ya no parece ser esta semana ni la guerra de Ucrania, ni el precio del petróleo, que está más o menos amortizado, es el COVID. Sí, no estamos en 2020. Estamos en 2022, pero la clave fundamental que está asustando al mercado esta mañana es el coronavirus en China. Varias ciudades cerca de Pekín ahora mismo empezando a suspender colegio, universidad, todo para iniciar un proceso de, ¿se acuerdan, no? Quedarse en casa, dejar que pase, dejar que pueda ir no extendiéndose y empezar a ver de qué manera se puede salir de esa política de COVID-0 que ahora mismo está dando un dolor muy grande al conjunto de la economía china en el momento de salida, que llevan en el momento de salida desde antes de verano. Por lo que imagínense, pero la clave fundamental está, se acerca a Pekín, da la percepción ya que la economía global va a tener un freno dentro de la economía china. No parece que cadenas de suministro vayan a estar afectadas, sobre todo portuariamente en China, pero sí parece que el consumo puede, bueno, no va a despegar, puede todavía frenarse un poco más si se va acercando ese peligro hacia Pekín, donde ahora mismo está puesto el foco. Ya empieza a tener una ciudad rodeándole que tiene una capacidad importante para percibir de qué manera puede profundizar el coronavirus alrededor de Pekín, ya y por supuesto fuera de Pekín, lejos
en la parte continental ciudades con un confinamiento importante, intentando salir de ellos. Vamos a ver de qué manera puede acercarse todavía más a Pekín. Si llegara a Pekín, ahí la fotografía cambia distinto. Por lo que, como les decía al principio, caminamos, hay un cisne caminando, el mercado percibe que es un cisne, pero no sabe ni el color, ni el camino, ni cuándo llega, ni cómo llega, ni en qué forma llega. No es lo mismo que llegue con un ánimo ahí bonito que decir, pues es que está cansado, lleva ahí navegando el pobre cisne meses y meses, que es lo que empieza a parecer, que es que el cisne se va cansando a medida que se va acercando. Bueno, 5 claves del día y un pequeño comentario antes. 8 y 5 de la mañana, seguro que la han visto el fin de semana, pero necesita y merece un comentario. Vamos a ir a las 5 claves y les hago también el comentario sobre la fotografía. Miren, hemos vivido el fin de semana el inicio del Mundial de Qatar. Y hemos vivido un día antes, este sábado, un mensaje que resuena sobre todo también en lo económico. Y es este presidente de la FIFA, Infantino, llamando hipócrita a todos sus compatriotas occidentales porque igual no se ha mirado al espejo, Infantino, y no se ha dado cuenta que es occidental. Infantino, eres occidental, lo siento, es una pena. Pero no te has debido mirar demasiado bien al espejo. O estás queriendo ser el hipócrita mayor, que es que le llevas el Mundial a Qatar, luego dices que respetas todo y que no haces nada, pero no dijiste ni media de todo lo que hay ahí dentro. Y luego tienes otro punto, Infantino. Te han puesto a ti ahí, que igual eres el hipócrita mayor del reino, es decir, de Occidente, y todos tus patrocinadores del Mundial están viendo que igual a partir de ahora es mejor no invertir en el patrocinio de un Mundial de fútbol, porque el presidente no sabe a qué va, porque el máximo dirigente, en lugar de defender a los patrocinadores y a quienes montan el Mundial de fútbol, que ha sido Occidente toda la vida, pues en lugar de eso prefiere que quienes no ven el Mundial, quienes tienen un equipico que lo máximo que hace es que no le metan 8 en cada uno de los 3 partidos de la fase de grupos y a casa, esos son los importantes en el Mundial. Pues hombre, dan ganas de decir, Infantino, mírate tú el Mundial tú solito. Pero sobre todo, Infantino, haz un poco de espejito, mírate al espejo, Infantino, y vas a ver que no eres lo que crees que eres. Tú te puedes sentir lo que quieras, oye, siente lo que quieras, pero eres lo que eres. Mírate al espejo, eres occidental. Ya tendrás que volver para acá, ¿eh? Ya volverás. Acabará el Mundial, plantearás el siguiente Mundial o la Nations esa que te has inventado con el otro y plantear a los patrocinadores. Oiga, ¿quién quiere patrocinar el evento fundamental del fútbol? Tú. Patrocínatelo tú. Venga, móntate una empresa y patrocina. Piensa en lo que ha sucedido este fin de semana. Empresas que le van a reclamar un dineral, ¿eh? Los abogados están trabajando a destajo este fin de semana para plantarle al hipócrita occidental mayor la demanda. Oiga, usted no nos dijo que podíamos patrocinar y poner en la calle esto y lo otro, y ahora ¿por qué no? Es que se sienten ofendidos. Y nosotros que hemos puesto el dinero le van a decir los patrocinadores, ¿qué hacemos? Bueno, sed comedidos, este relativismo occidental falso, que es mentira, porque luego le devuelven la cuenta a Trump y lo apalean públicamente, prefieren ni volver. Esta hipocresía occidental en estado puro, en el presidente de la FIFA, en un evento marcado exclusivamente para esto, para ganar dinero, en el que los que van a ganar dinero patrocinando les apaleas con tal de que quedes bien ante los que te tienes que sentar los próximos 15 días. Es el mejor ejemplo de Occidente. Y merecía un comentario, Infantino, mírate al espejo. Mírate al espejo, mira lo que eres, mira que luego tienes que volver, quédate en Qatar. Renuncias a ser el presidente de la FIFA y te quedas en Qatar, que se vive fenomenal. Siempre hace calorcillo. Quédate allí y deja a otro que dirija la FIFA, que en el fondo a ti no te quiere nadie ya. 8 y 9 de la mañana, 5 claves del día. Ojo con el coronavirus. El cisnecillo que va caminando, que no lo vemos nítido, negro o blanco, negro como el suelo, blanco como la columna. Pues no sé. Y el mercado diciendo, ¿y por qué crece? ¿Y por qué va hacia arriba?
Hoy Morgan Stanley, que le voy a enseñar enseguida el informe, dice, esto crece por técnico. Si fuera por fundamentales, estábamos en el 3.600. Lo dice Morgan Stanley esta mañana en su warm-up de la semana, donde conoceremos también qué piensan los miembros de la FED en ese libro Beige. Ojo, 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 coronavirus. Distritos de Pekín ya con extrema precaución, una parte confinada ya, sin colegios, sin universidades, intentando aplicar política de COVID-0. Bostic ha marcado gran parte del fin de semana esa percepción. Miren, dice, primero que la próxima subida será de 0,50 a 0,75, que es momento de empezar a relajar, que bueno, lo del 1% ya está descartado, pero bueno, dice, hasta que la inflación esté por debajo del 2%, la FED debe resistir la tentación de bajar los tipos, incluso con recesión. Bueno, vamos a desgranar la frase porque tiene enjundia sobre lo que está sucediendo. Vamos a tipos largos, vale. Y si cambia, porque hay un cisnecito blanco que se nos aparece en la escena, guerra de Ucrania, salida muy rápida del coronavirus en China, por fin con el inicio del año, en la entrada del nuevo año chino, si con toda esa fotografía la FED ve bajar los tipos al 2, 2,5, 3, ¿puede empezar a mover tipos la FED? Bostic, no. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A que suceda como en la década de los 80, inicios, que veníamos de esas dos crisis del petróleo y cuando llegamos al inicio dicen, bueno, ya tenemos la inflación, trabajo hecho. Baja tipos, se dispara la inflación. Por dos cuestiones clave. Uno, porque no había suficiente componente deflacionario en la economía. Dos, por la cantidad de estímulos. ¿Quién está poniendo estímulos en la economía? Países como España, que tienen 3% menos que la inflación alemana, cuando el golpe sobre todo viene en Alemania, pero cuando tú tienes también una afección muy grande y cuando no has estado dopando a la economía, se ha visto que te estaba subiendo la inflación tanto o más, o en el entorno de Alemania. De tal manera que si tienes estímulos por un lado, si tienes además poco componente deflacionario en la fotografía, no deberías bajar tipos de interés. Pero eso es Europa. No parece que en Estados Unidos sea una situación parecida. Y sin embargo la FED no quiere mover ni un centímetro el paso en el caso de que la inflación baje. ¿A qué nos lleva eso? A que todo 2023 y parte del 24 los tipos se van a mantener a donde lleguemos mínimo en febrero del año que viene. Habrá una reunión ahora en diciembre y otra en febrero donde se marcará tipos de interés al alza. ¿Qué significa? Que el golpe fundamental viene en dos momentos para el ciudadano. Uno, en el plano laboral, primer semestre del 23. Caída de los beneficios empresariales, no hay quien la evite. Una vez que caen los beneficios empresariales, despidos. ¿Cuántos? En Estados Unidos se esperan un 1%. ¿Qué significa un 1% en Estados Unidos? 1 millón de puestos de trabajo destruidos. ¿Qué significa en Europa? No lo sabemos todavía. Pero el entorno que se está planteando es una subida del entorno del 2,5% de paro. ¿Qué significa eso en términos de empleo? Dependiendo de los países. ¿Por qué? Porque países como España, con peor estructura para el empleo, puede subirlo más todavía. Ojo, porque ese movimiento va a venir luego retranqueado por otro movimiento posterior peor. Y es, ¿cuándo empezaron a subir los tipos de interés? En Europa, en verano. ¿Cuándo empezó a subir de verdad el Euribor por encima del 2%? En verano. ¿Qué significa para todos los que renovaron anualmente, no semestralmente, entre enero y el verano? Que no se han enterado de la movida. No lo ven. No han renovado la hipoteca. Y como no han renovado la hipoteca, ¿cuándo les va a venir el guantazo? Entre enero y el verano. Justo cuando caen los beneficios empresariales. Por lo que hay que solventar la situación del primer semestre del 23, porque aunque caigan los tipos, aunque vayamos a una recesión, porque ya se perciba beneficios empresariales desplomados y familias que ahora ya dicen, madre de Dios, que ya han renovado la famosa hipoteca, que esto no era solo de las noticias, que ahora lo tengo en la cuenta bancaria en un menos X de más. A partir de ahí, ni con el movimiento de recesión, la FED y por supuesto el Banco Central Europeo quiere mover ni un ápice
el comportamiento de los tipos de interés. No lo quiere mover, porque tiene miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Que como se han equivocado 800 veces en el transcurso, 800 veces es metafórico, no llega a tanto, en el que se va acercando hacia la subida de tipos, que no, que es puntual, bueno, es un pelín persistente, bueno, es persistente, bueno, igual nos aguanta 2 años la inflación en el 10%, bueno, nos va a costar reducirla, mejor no bajamos los tipos. Como se han ido equivocando por el camino, y peor, como son los principales causantes de la inflación, porque piensen una cosa, se acaba la guerra de Ucrania, vale, venga, se ha acabado. Entonces la inflación se va al 1,5. No. ¿Cuál era la inflación antes de la guerra de Ucrania en Estados Unidos? El 7,7%. En enero del 2022. En enero. 7,7. ¿Por qué? Porque habían salido con un helicóptero a tirar dinero por las calles. Metafóricamente hablando. 1,3 billones, 1,8 billones, plan de infraestructuras, habían puesto la máquina a trabajar y eso genera inflación. Ahora, hace 200 años y dentro de 200 años. No hay otra alternativa. Entonces, cuando tú quites el cisne blanco de la guerra de Ucrania, te va a seguir quedando el trasfondo de la cantidad de dinero que has metido en el mercado. ¿Se acuerdan? ¡Pida! Que aquí están los préstamos ICO en España. ¡Pidan! Que vendrán los fondos europeos, mentira. Pidan que se les dará. Y los gobiernos jugaron a ser a ese Mesías que decía, no llegará la crisis. ¿Por qué? Porque tengo una maquinita aquí cuando juego al Monopoly en el que reparto y reparto. Que el niño tiene mala cara, le doy 50.000 más del Monopoly para que siga jugando. Que este se ha arruinado y ha perdido todos los hoteles, le doy 50.000 y 2 casitas por aquí para que siga jugando. ¿Y qué sucede al final? La inflación. Por lo que hay un componente por debajo inflacionario que lleva a que este sueño de la Fed del 2% va a tardar en verlo. Es decir, es posible que Powell acabe el mandato, vamos a ver si lo renueva, es posible que Powell acabe el mandato y la inflación ni tan siquiera esté en el 2%. Y lo renovó hace un año, no llega. Por lo que vamos a ver si esta previsión de Bostic, de la Reserva Federal, coge cuerpo en un entorno en el que la recesión golpea tanto que como se han equivocado tanto, pongamos toda esta frase en barbecho. Si la recesión impacta al conjunto de la economía, China no se recupera del coronavirus, la guerra de Ucrania no se cierra, el componente energético por culpa del tope al petróleo genera un problema mayor de inflación, el dólar sigue fortaleciéndose y nos vamos a la recesión, pero de una manera agresiva. Ni Bostic, ni Powell, ni Lagarde, ni Guindos, ni nadie va a impedir que haya que reducir tipos de interés porque la ciudadanía va a quedarse aquí. Y ese es el punto clave también en la mañana. Y luego está, pues este movimiento que ya les avanzamos, esta locura energética que Alemania ya ayer, Der Spiegel decía, ojo porque las terminales flotantes de gas natural licuado de Alemania van a ser más caras de lo que se espera. 3.500 millones. Pero a los alemanes el dinero es como a Infantino, los patrocinadores. Les da lo mismo. A los alemanes el dinero, que lo tienen, parece que por castigo, 3.500 millones más, en lugar de buscar soluciones, esas plantas flotantes de gas natural licuado, dentro de X años, y X son 3, no sirven para nada. Pero les sobra el dinero. Por dinero será. Como a Infantino los patrocinadores del Mundial. Lo mismo. Les dan el mismo igual. ¿Qué es lo que quiere Alemania? Intentar implementar un modelo de plantas flotantes y cuando se ponen a implementarlo, que es lo que le ha sucedido y ya se lo avisábamos, dicen, vale, que ya tiene usted el barco. Barco, venga, lo tiene aquí. Qué bonito. Mira, y tiene petróleo y gas. Oh, maravilla. Venga, que han venido no sé cuántos. ¿Y ahora? Bueno, ahora descargamos el gas. Mira, si ahí tienen, ¿se acuerdan cuando íbamos a la playa y estaba en la típica colchoneta allí? Venga, que tiene un tobogán. Pues lo mismo, en la plantica esta, se para el barco y dice, ya la descargo. Vale, vale, fenomenal, fenomenal. Oiga, ¿han pensado cómo lo llevan luego a donde lo quieran? ¡Wow! ¿Y esto cómo? ¿No nos lo lleváis vosotros? ¿No me subes el sofá a casa?
Y dicen, no, necesitas unas tuberías desde las plantas flotantes hacia donde quieras. Yo te la llevo a tierra si quieres, pero ¿y en tierra dónde lo llevas? Pues lo subo en camiones, pero tú estás mal de la cabeza. No, por tubería. Oye, ¿y por barco por nuestros ríos? ¿Fluvial? ¿Transporte fluvial? Pero mira el bichajo que te acabo de traer del metanero. No, no, no. Y llega Alemania y dice, pero si no habíamos contabilizado toda la comunicación hacia las distintas zonas, Baviera y demás, para que las fábricas no paren. Porque claro, tener eso ahí puesto en la costa, como el ferry que viene con los turistas, pero en lugar de turistas, gas, sirve de poco. Tú con apagones y el ferry allí. ¿Y qué es lo que ha visto Alemania? Que ahora tiene que empezar a tirar tuberías, pero volando, porque no llega. Tiene todo el movimiento de plantas flotantes de gas natural licuado, no tiene la infraestructura creada. Bueno, vamos a buscar alternativas. Sí, ya han llegado a buscar las alternativas y le han dicho, mira las alternativas, majete, 3.500 millones. ¿Qué más da? Si acabas de emitir 200.000, pues 200, 3.500 millones. Ya está. Metes 200.000 y ahora haces una pequeñita emisión, que eso para ti no es nada, Alemania, de 3.500 millones de euros. Consecuencia principal de que Alemania esté emitiendo como un salvaje. Que cuando el resto vaya a emitir, le van a decir, a mí me gusta lo que emiten los alemanes. Ya, pero tiene menos rentabilidad. Ya, pero tiene menos riesgo. Cuando el conjunto de Europa, que está llegando tarde a emitir, se ponga a emitir a tope, porque ya están emitiendo, pero cosas un poco ridículas, poquita cosa, muy pírrico todo lo que se está haciendo, el mercado puede estar tan seco como el transporte del gas natural licuado de los alemanes a tierra. Es que no hay. Es que no hay. Como los patrocinadores del próximo Mundial de Infantino. Es que no hay. Que les tomas el pelo una vez, pero dos no. Y en ese entorno, cuando van a tomar el pelo, entiéndanme, metafóricamente, a los inversores les dicen, quédate con tu deuda. ¿Cuánto me vas a pagar? No, el 3. ¿Pero qué 3? O el 5 o nada. ¿Cómo? Porque los alemanes algo están haciendo bien. Y es no esperarse a todo el movimiento de emisiones a lo que hagan los otros, que son los europeos. ¿Que vosotros no queréis? Pues no os preocupéis. Luego veremos un gráfico espectacular de Bloomberg este fin de semana sobre cómo están haciendo en agosto los metaneros con toda esta crisis y sobre todo a una semana de ese tope al petróleo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, hacen negocios. Tontos no son. Están ganando $100.000 al día. Al día. Cada barquito. ¿Por qué? ¿Que no quieres tu gas? Yo te lo traigo. Aquí tienes el precio. No, pero si además entran ya al tope. Por eso mismo. Porque como me estáis dando la tabarra con el tope, he tenido que implementar todo un modelo para evitar que entre el petróleo ruso, que te va a salir caro. Luego se lo contamos. Pero el lío que está montando Europa con el tope, con los barquitos de los griegos, que son la mayoría de los que transportan ese gas natural, con las aseguradoras, que está Putin añadiendo, y tú me montas una aseguradora, y tú me montas, oye India, ¿por qué no montas una aseguradora? China, ¿por qué no montamos una aseguradora? Y se acaba la broma. Luego lo vemos. Twitter. Bueno, lo que se vivió el viernes y la devolución de la cuenta de Trump. Por un lado, la devolución de la cuenta de Trump, vamos a ver si la usa y cómo la usa. Parece que está diciendo que le gusta más Truth Social o no sé qué. Dice, pues mucha suerte en las elecciones. Bueno, mucha suerte en la carrera contra Ron DeSantis. Puede hacer una prueba a Trump. Ron DeSantis usa Twitter y Trump usa Truth Social. Sabemos el final de la jugada ya. No hace falta ni que vaya Trump a esa pelea. Pero oye, ánimo. ¿Qué pasó el viernes? Miren, el viernes Elon Musk tiene dos visiones la fotografía. La interesada, ahora hay un movimiento muy de izquierdas que a uno de sus ídolos, como mola Musk, mira el coche, todo el mundo con Tesla, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, como mola los Teslas, como mola Musk, es un visionario. Fíjense si en lugar de Rockefeller, Musk y todo su entorno y Tesla hubiera sido... Y de repente se les ha caído el mito. Oye, que es que quiero libertad. ¡Ah, qué bien, qué bien! Pero ¿qué libertad quieres, Musk?
No, que todo el mundo pueda hablar. No. Esa es la libertad que no queremos. No, pero es que el otro no se llama libertad. Ya, pero ¿qué vas a hacer? Dejar entrar a Trump y dejar entrar a no sé qué. Oye, que es que de los tuyos hay unos cuantos ahí que sueltan unas barbaridades que flipas. Y no les han cerrado la cuenta tus censorillos estos, los fragas estos de Twitter, ¿no? Los fraguitas de Twitter que tenía, estos no cerraron la cuenta a 4 o 5 dictadorzuelos de izquierdas. Y llega Trump y dice, llega Musk y dice, no, pues dejemos a todos que hablen con normas de la comunidad. Por supuesto, sin odio, sin no sé qué. Oye, hay que respetar, concordia. ¿Y qué hacen? Me piro. Pues vete. No estoy en la red social. Pues móntate otra. Han montado otra ahí, que estaba este fin de semana, que si, solo para entrar tienes que hacer un máster. No, pon la URL del grupo al que quieres, desinstalado. A poner a la tontería. Y esa parece que es el camino ahora de la falsa libertad. ¿Qué es lo que hace Trump? Decir, oye, aquí que opinen todos, empresas, que opinen todos. Respeto, por supuesto, pero respeto de todos, ¿eh? Es tan mal decir una cosa como otra. En los extremos. ¡Buah! La que se lió. Entonces, censorillos fuera. Estos 4, más una pléyade también de censores que estaban en la comunidad y diciendo, ¡oh, mira lo que ha dicho! Todo fuera. ¿Qué pasa el viernes? Porque todo ese movimiento de izquierdas dice, los empleados se van. Fíjense, no aguantan trabajar 80 horas. Vale. ¿Qué es lo que sucedió el viernes? Porque eso no es verdad. No lo de las 80 horas, que sí es verdad, sino por qué el viernes Musk, no los trabajadores, cerró la empresa. Cerró todas las oficinas. Porque estaban saboteándole desde dentro la propia compañía. Los propios trabajadores, con gente de fuera interesada en hundir Twitter, el famoso RIP Twitter que se movió, lo que estaba buscando era bombardear la compañía desde dentro hasta hundirla. ¿Con quién? Con los propios trabajadores que iban a buscarles otro trabajo rápido en otra red social que no existe. Pero forman parte de ese movimiento de hay que ir contra Musk ahora. A pesar de que ha sido nuestro ídolo durante mucho tiempo, ahora vamos contra él. ¡Pum! Golpetazo interno. ¿Qué ve Musk? Me están saboteando la compañía. Todos a casa. ¿Qué dijo ayer Elon Musk? Ya tengo prácticamente cambiado el perfil con unas contrataciones que hemos hecho para mantener esto. ¿Eso significa que Twitter puede estar en peligro? Bueno, lo que le están haciendo es un sabotaje descomunal. Ni Nord Stream, que todavía no lo sabemos, aquí sí lo sabemos, quién es el autor. Y quién es el autor intelectual, que es la izquierda, en su conjunto, intentando evitar un modelo de libertad. ¿Y eso cómo afecta a nivel empresarial? Que haya un modelo de libertad permitía a las empresas no sufrir la cantidad de boicots cuando no están con el pensamiento dominante y que pudieran estar o en paralelo o libres o a sus negocios y no a las tonterías de 3 sobre esto ahora, mañana no sé cuánto, ahora esto, ahora no sé qué. ¿Qué puede suceder? Que caiga Twitter. Pues hombre, en la vida todo puede suceder. El gafitas el de Facebook, Meta, también está en camino, ya que quieren poner el foco, en los dos focos se pueden poner. ¿Qué cae antes, Twitter o Meta? ¿Qué ha sucedido esta pasada madrugada? Para que vean un poco cómo se mueve todo. Recomendaciones de los analistas acerca de la revalorización del gafitas de Meta. No, esto se tiene que revalorizar. ¿Cómo que se tiene? No, por fundamentales. ¿Qué fundamentales? Si no hay fundamentales en las gafas del Zuckerberg, no hay nada, pero interesa moverlo. Interesa que suba hacia arriba. ¿Qué pasa con Twitter en este entorno? Leña al mono hasta que pare. Vamos a ver porque hoy, mañana hasta miércoles, pero sobre todo hoy, cuando vuelvan los empleados que al final se queden, más los nuevos a la compañía, veremos. Nos hemos dejado por el camino que sí que dijo Elon Musk, oye, si es necesario 80 horas semanales, 80 horas semanales, se pagarán, pero hay que levantar la empresa. Y a partir de ahí, el lío padre. Otra de las claves fundamentales, Corea del Norte. En ese escenario de cisnes que no sabemos verle si blanco, si negro, si vaya cansado o si no va a llegar ni tan siquiera, Corea del Norte amenazando a Occidente si considera que le siguen amenazando. Lo que dijo Corea del Norte este fin de semana, Kim Jong-un, es cuidado. ¿Qué es lo que emerge? Otra figura más al lado de Rusia
intentando decir, vamos a relajar las aguas. Pero no lo dicen ni tan siquiera. Dice, seguir calentando que veremos a dónde llegamos. Y está generando también tensión geopolítica en un entorno donde la tensión geopolítica precisamente no nos sobra. Miren el siguiente, miren los gráficos del día, porque van a explicar gran parte de estas claves. Este primero es el gráfico que les contaba de Bloomberg. Esto es junio del 22. Aquí el tope, ¿se acuerdan? Que se fueron los del G7 allí, como si fuera la película aquella de que estaban todos cantando por el campo alemán. El Wilhelm, estaban todos cantando. Pues miren, en ese entorno se fueron von der Leyen and company a decir, tope al petróleo. ¿El tope al petróleo cuándo entra? Ahora. Semana que viene. ¿A cuánto? Vamos a ver. Se espera a 30. O quieren al menos que sea a 30. ¿Qué es lo que sucede con el negocio de los metaneros en junio? Dicen, uff, y yo no voy a poder transportar a donde quiera. Libertad de comercio. No, no la hay. Vale. Salvo que se cumpla el tope. Vale. Entonces, para que se cumpla el tope, tengo que implementar una serie de procedimientos, de medidas en la compañía para poder cumplir y que encima no me sancionen a mí. Vale. Eso me cuesta X. No lo tengo implementado. Tengo que hacer un modelo, un CRM, me tengo que buscar a una compañía, un Oracle, un SAP, etcétera, que me vengan y me digan, ya lo tienes. Pum. Aquí tienes el procedimiento. Cumples esto, rellenas aquí, haces tal y envías a la aseguradora. Pero eso no estaba. Punto 1, que cuesta más. Punto 2, oiga, y si llego a un sitio y me dicen que no llega la autoridad portuaria y me dice, no, usted aquí no descarga el petróleo. ¿Por qué? Si te traigo los justificantes, pero no lo ha hecho en el formato correcto, porque no se sabe todavía cuál es el formato correcto. Oiga, yo lo he hecho así, que era la manera que sabía hacerlo, o como hemos pensado que se tendría que hacer, y aquí traigo los certificados que el petróleo se vende a tanto. No me lo creo. ¿Cómo que no se lo cree? No, porque viene de Rusia a India y puede no cumplir las sanciones. ¿Y qué hago con el petróleo? ¿Se lo lleva usted o se lo bebe? ¿O se lo damos a Infantino? Que seguro que le gusta más. ¿Qué hacemos con el petróleo? No, mejor se espera. ¿Cómo? Sí, quédese ahí. ¿Cuánto tiempo? No sé, hasta que nos contesten los americanos, o los europeos, o la aseguradora. Pero usted quédese ahí. Pero quédese ahí es perder dinero. He implementado un modelo. Ahora usted me dice que no puedo entregar. Este modelo se puede ocurrir, y mucho, la semana que viene. Con lo que la banderita, el barquito, dice, ¿y cuánto te cobraba? Pues venga, yo tenía un beneficio de 20.000. Venga, 40.000, 60.000, 80.000, 1.000.000. Cada barco le ha metido un impulso a lo que cobra de 100.000 euros de beneficio, dólares. ¿Por qué? Porque a malas, si me haces estar ahí, yo las primeras noches, las primeras semanas, el primer mes, duermo todavía encantado. ¿Cuál es el problema fundamental? Cae el precio del petróleo ahora mismo, sube el euro aunque no esta mañana, y sin embargo el error de no clarificar toda la fotografía a una semana provoca que te va a subir el precio en la entrega del petróleo, el margen que se le aplica por parte de los metaneros, porque no saben cuáles son las reglas del juego. Oiga, pero si es que el petróleo ha bajado, ahora debería estar esto. He comprado el americano, me lo traen los americanos, por debajo de 80. Y dice, sí, majete, por debajo de 80 el petróleo, pero ahora mira a ver a qué precio pagas el barco, que es el que ahora mismo tiene la duda de si va a poder poner todo el petróleo, todo el gas, en este caso el petróleo, en tierra, o le vas a hacer esperar ahí, como han estado esperando en Cádiz, porque ahora ya no queremos gas. Entonces, en esa fotografía, Europa ha cometido un error fatal en el corto plazo para la inflación, y es no tener en cuenta cuánto pueden subir los precios, no el precio del petróleo, sino la entrega final, el paquete entero con el lazo puesto. ¿Cómo puede subirle en un entorno donde necesita relajación de precios? El error fatal es, fíjense la cuesta desde junio, cómo los metaneros, cómo las compañías de transporte están diciendo que no te lo llevo, que me la vas a liar, te lo llevo, paga.
Está sencillo. Miren el siguiente gráfico. El movimiento de tipos de interés. Volvamos a Bostic, segunda clave del día después del coronavirus. Cómo se percibe por parte de ING la previsión, el forecast en este gráfico, en el que se ve perfectamente cómo no habrá bajadas de tipos en Europa hasta verano del 24, en Reino Unido hasta enero del 24, febrero, pero en Estados Unidos la previsión es que en verano haya una primera bajada de tipos de interés desde el 5 hasta el 4,5, para luego, antes de enero del 24, tener una nueva bajada que deje los tipos en el entorno del 4, bueno, hasta el 4,75 y hasta el 4,50, perdón. Bajadas de 25 puntos básicos. Miren la escalera, 25, y hacemos un poco de cholismo de Simeone, partido a partido, 25, 25, 25, 25. Fíjense lo que ha costado ahora subir 75. Todo esto de una tacada. Aquí 4 bajadas de 25, una escalera, 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 y esta es la parte más interesante. Cómo la eurozona en el 25, la fían lejos, en enero del 25 estarían eurozona y FED con los tipos al mismo nivel. Esto cuesta verlo, pero la realidad es que ING lo que está planteando es que los tipos se van hasta arriba, hasta el 2,75, porque el Euribor se va al entorno del 3,75, 4, 3,5 en el momento de desescalada aquí, pero que no bajan, que lo que van a hacer es alinearse ambas políticas económicas. Esto, si al final se produce, dicen analistas, es una aberración. El componente deflacionario de la economía europea y de la americana no tienen nada que ver. Lo que pasa es que los de aquí no hacen nada más que lo que les dicen. No tienen una percepción clara de cuál es el tipo neutro. De tal manera que el mayor miedo es la bajada. Ahora mismo Estados Unidos, la FED, haría una bajada progresiva. Fíjense que aún así en cualquier momento lo puedes parar. Son 0,25, 0,25, puedes pararte en cualquier momento. No es una bajada rápida que luego te haga subir, sino que vas poco a poco. Reino Unido hace una bajada muy parecida, muy poquito más tarde por culpa de la recesión. Y Europa hay que ver la entrada o no en la recesión. Sin entrada en la recesión, esto cuadra. Con entrada fuerte en la recesión, que es lo que empieza a percibirse, esto no cuadra. Pero este gráfico de ING nos dice, esto va para largo. Miren el movimiento de subida, la pendiente de esta curva. Miren la pendiente de esta curva. Miren la pendiente de esta curva después del movimiento de subida. Pero la clave fundamental es esto. Esto sí que es cierto que tiene una contrapartida. Se llama fortalecimiento del euro. Por el flujo de dinero a buscar el interés también en Europa, siempre que la recesión no haya sido de desastre. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo la liquidez sigue siendo el factor fundamental para entender el mercado. SP500 en amarillo, liquidez global en blanco. El movimiento de caída de la liquidez va acompañado de una caída del mercado. Una vez que la liquidez se restrinja por parte de los bancos centrales, el movimiento de bajada va a ir cada vez a mayor. De tal manera que hay que estar muy pendientes en el mercado, sobre todo en el rally de fin de año, pero en el primer trimestre del 23, donde se esperan nuevos mínimos, para ver cómo es ese movimiento de caída de la liquidez y cómo afectará al mercado. Es decir, si se va viendo que todavía nos está produciendo una caída, sobre todo de ese balance sheet de los bancos centrales, la liquidez, la masa monetaria va a ir saliendo del mercado. Si se va quitando la masa monetaria del mercado, lo que nos dice la teoría económica y lo que estamos viendo en los últimos meses es para abajo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo aquí hay algo que deben dejar de hacer. Ya hemos visto al Banco Central Europeo liar la parda muchas veces en los últimos meses, pero esto es una salvajada. No hay quien lo soporte. Me refiero a mercado, a economía. Italia, España, Francia, Portugal, Grecia y al fondo allí, Alemania. Aquí, QE. Aquí, QT. Por un lado, lo compro todo. Por otro lado, empiezo a despegarme
¿Qué significa? Que los países del norte de Europa, antes o después, te van a decir, ¿pero qué demonios estás haciendo? ¿Cómo que le quitas la liquidez al norte, que lo está pasando mal por la crisis energética, y no paras de ahondar en la liquidez en el sur, en la compra? QE, en este gráfico de IF, QT. Restrinjo, libero. Restrinjo, libero. Esto es una salvajada. Guindos, Lagarde, tenéis que parar de hacer esto. Esto económicamente es un desastre. La estáis liando otra vez. Tendréis vuestras razones, que seguro que son equivocadas, lo siento. Pero después del año que lleváis, que seguro que son equivocadas. Mostrarlas en la reunión de diciembre, por favor. Pero esto es una salvajada económica. Este programa de compras de la zona de junio a septiembre, con este comportamiento diferencial entre el norte y el sur de Europa, es una salvajada. No hay cómo soportarlo ni en el corto plazo más tiempo. Esto genera que antes o después el mecanismo, el TPI, se tenga que aplicar, porque esto lo que está haciendo es frenar la realidad del mercado. Le están intentando poner un dique de contención a lo que antes o después el agua va a romper y lo va a tirar todo. Miren el siguiente gráfico, pero ojo con este gráfico de antes, ¿eh? La inflación medida también linkada a bonos con la expectativa en Alemania. El movimiento ya es del 2,2 a 10 años. Ha tocado un pico del 3%, lo tenemos ya lateralizado en ese entorno del 2,24 el último dato. ¿Qué significa? Que Alemania va dando síntomas, y hoy lo hemos visto en la producción industrial, en que va conteniendo la inflación. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo cuando descomponemos por factores la inflación, hay algo que no cuadra a un lado y a otro, y por eso cuando veíamos el gráfico antes, cómo empezaban a estar igual la inflación, los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa a largo plazo, en la previsión de ING hay algo que no cuadra, y esto es Estados Unidos, eso es Europa. Oiga, ¿notan algo diferente entre una y otra inflación? Por componentes, 52% demanda, 43% energía. Bueno, ¿notan alguna diferencia entre que la inflación de un lado es un shock de oferta y la otra tiene menos de shock de oferta, pero tiene un sobrecalentamiento de la demanda brutal? ¿Es lo mismo tener una demanda que te está impactando la economía en un 24% o en un 52%? ¿Es lo mismo subir tipos de interés para este que para este? Tipos de interés afectan, es un pinchazo directo en la demanda. No es lo mismo en este entorno, 52%, que en ese entorno, 24%. Y fíjense dónde afecta sobre todo. Aquí, en el componente negativo, Estados Unidos un menos 9%, el componente de la política monetaria, menos 4% en Europa el componente de la política monetaria. Por lo que no nos cuenten historias. ¿Cómo que los tipos igual en los dos lados? Pero si los componentes deflacionarios son distintos a un lado y al otro del Atlántico. ¿Cómo van a aunar política de tipos de interés? ¿Cómo van a asemejar política de tipos de interés? Es imposible. En un entorno donde el componente deflacionario no tiene nada que ver, salvo en la cadena de suministro. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera el precio en las criptomonedas empieza a afectar a todo el modelo. Coinbase, bono a 2028, hacia abajo. ¿Cuánto? De 95 a 54 centavos el bono, con una caída que está sobre todo dañando la credibilidad del conjunto del sistema, que es la clave fundamental. Fin de semana, el SAM no el del Señor de los Anillos, el del FTX, ¿qué es lo que dice? Tengo 3.000 millones, ya, pero ¿cuánto debes? Muchísimo más. ¿Y cómo vamos a pagar a los 50 más grandes? Por empezar por alguien. No sé, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? ¿Dónde está? En Bahamas. ¿Y lo puedes traer? No, yo ya no estoy aquí. Hablen con el otro, con el nuevo que han puesto. El lío es descomunal. El lío es descomunal. ¿Y qué está pasando en el resto? Coinbase, bono 2028 al suelo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo hay dos maneras de llegar al mismo puerto. Berkshire Hathaway, Warren Buffett, línea amarilla y el Bitcoin. Muy parecido, muy parecido. Esto es 2018, 2019, 2020, en este gráfico de Bloomberg. Las criptomonedas
se van a hacer un recorrido alternativo, venga, vamos a vivir. ¿Qué estamos viendo? Que vuelven a estar en el punto de origen. Todo esto se nos ha evaporado. Todo esto se llama burbuja. Burbuja. ¿Y esto qué es? El camino. ¿Cuál es la clave fundamental? ¿Dónde para esto? Para y se vuelve a acoplar a un comportamiento como el de un valor value, Berkshire Hathaway, con crecimiento constante, aunque sea poco. No parece. Pero la clave es que lo estaba consiguiendo. Con altibajos lo estaba consiguiendo. Luego vino la fiebre y después de la fiebre ha venido el post-fiebre, que no sabemos si ha sido peor o mejor. Pero miren el comportamiento, el gráfico es muy llamativo de ver cómo hay dos maneras de llegar al mismo punto del crecimiento. Uno, con la tensión alta, otro, relajadillo hasta allí, por fundamentales. ¿Qué es lo que falta ahora mismo en la bolsa? Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el protagonista. Todavía no ha escrito, pero se le espera. ¿Lo hará? Puede que no. Donald Trump, en la imagen clave de la vuelta de Elon Musk. Y la clave fundamental de que quieran a Elon Musk darle hasta en el carnet de identidad. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera las importaciones de gas natural 2022 ha desaparecido prácticamente Rusia. Lo azul es otros países con el origen del gas natural, la importación hacia Alemania, la importación de Alemania de gas natural y el componente ruso que ha desaparecido completamente. Aún así, miren el siguiente gráfico, porque en la fotografía, bueno, nos lo hemos perdido, era otro anterior. La fotografía es que al 95% de una curva, el verano, la vuelta, el llenado sin bajas temperaturas, Alemania no debería sufrir para tener el gas todo el invierno. Como las temperaturas de verdad se desplomen, Alemania no la salvan ni sus propios millones. Informe para terminar. Morgan Stanley, warm-up de la semana, un cambio fundamental para que tengan ustedes en la previsión. A falta de cisnes, que sabemos que hay alguno revoloteando, pero ni le vemos el color, negro, blanco, ni le vemos lo cansado que está por saber si no llega al final, tenemos este cambio técnico sobre fundamental ahora mismo. Tácticamente, dice Morgan Stanley, la llamada alcista del mercado fue siempre más sobre técnico que por fundamental. Hoy proveemos un update, una actualización de estos factores, muchos de los cuales justifican altos precios, aunque hay que ver de qué manera puede a medio plazo mantenerse. ¿Dónde? Primer trimestre del 23, donde Morgan Stanley dice, vamos a ver nuevos mínimos respecto a los mínimos del 2022. Es decir, ensoñación hasta fin de año, caída a inicio del 23, para dejarnos claro que los beneficios empresariales, los márgenes empresariales están erosionados. De esa manera que dice, la llamada es clara, primer trimestre del 23 alcanzaríamos un mínimo en el 3.000 o 3.300. Piensa que estamos en el 3.900 largos. Ojo, lo que está diciendo es, primer punto, esto es más por técnico que por fundamental, aunque históricamente el mercado alcista ha sido por técnico y no por fundamental, pero no hay fundamentales para el movimiento alcista que estamos viendo, cerca de los 4.000. En el primer trimestre del 2023, 3.000, 3.300 los mínimos, en un entorno para resetearse el mercado sobre los 3.500 que hemos visto también en octubre de este año. Dice, ahora que empezamos a escuchar más fuerte el deseo de explorar el soft landing escenario, el escenario de soft landing, nosotros encontramos la interpretación más común del soft landing en una economía americana que permite un movimiento de recesión, pero que el mercado laboral permanece resiliente, la inflación se debilita aun con el mercado laboral fuerte y la Fed tiene que no hacer más subidas de tipos de interés en el 2023. Dice, si esos tres factores se cumplen,
no más subidas en el primer trimestre del 23, mercado laboral resiliente e inflación a la baja. No da igual el factor que hace que baje, si los tipos o la guerra de Ucrania, que termine. Pero cualquiera de los dos escenarios, si estas tres claves se permiten, nos llevaría a mantener un mercado laboral que entonces empezaría a contener los costes laborales, que elevaría la presión sobre los márgenes, pero se podría recuperar en el segundo semestre. Fíjense el comportamiento que hace Morgan Stanley, el razonamiento. Dice, yo subo salarios, reduzco beneficios empresariales, pero en el segundo semestre meto un subidón de muerte de precios. ¿Por qué? Porque estos tienen poder adquisitivo. Oiga, te he subido el sueldo un 8%, un 6%, un 9%, un 5%. Te aguanto medio año la tontería, pero ahora pagas más. Y lo pagan. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se ha mantenido, de tal manera que tenemos ahora un movimiento en el que se contienen los beneficios empresariales para despegar en el segundo semestre del año. Miren el siguiente gráfico, porque aquí tienen la clave. Esto es técnico, no es fundamental, es técnico, no es fundamental. Y lo que dice es clave no ver la ruptura del mercado laboral viendo cómo la persistencia de la media del mercado en las últimas 200 sesiones se mantiene. Mírenlo aquí. De tal manera que dice Morgan Stanley, por un lado, no vemos razón para seguir subiendo, no la hay con la media de 200 sesiones. Sí que puede haber un movimiento lateral hasta fin de año, como mucho 400, 4200, ya estamos pasándonos, para luego volver a caer a un entorno que nos llevará a un movimiento en el que la media de las 200 sesiones nos bajara, nos contuviera y nos plantearía una situación del entorno de ¿dónde? Del entorno de los 3.300. Aquí iría. Miren el siguiente gráfico. La divergencia es importante ahora mismo en el mercado para entender lo que está sucediendo. Dice, la debilidad de los beneficios con la magnitud con la que se está provocando, que está sucediendo, proyecta un riesgo que históricamente en el mercado laboral ha empezado a verse ¿dónde? Aquí. Los beneficios empresariales que vamos a ver caer en el primer semestre del 2023 marcará un camino ¿dónde? Aquí, en este entorno del 7%. Aquí empieza la fiesta laboral. Y dice, bueno, aquí hay poco camino. Lo bueno, que dice Morgan Stanley, aquí hay poco camino. ¿Cuánto camino hay? Un 1%. ¿Cuánto es un 1%? 1 millón de empleos en Estados Unidos que se van fuera. Si le dejan a Musk, incluso lo duplica. Es broma. Miren el siguiente escenario, siguiente gráfico, porque nos marca el otro punto clave. Y se lo hemos repetido durante la última semana. La pausa en la Fed marca un fenómeno alcista en el mercado y es positivo para el mercado. Pero el recorte de tipos es negativo si coincide con la recesión. ¿Qué es lo que está intentando evitar el mercado? Un movimiento en el que cuando llegue la caída de los tipos de interés ya estemos en recesión. Si ese escenario se cumple, cinturón de seguridad abrochado al máximo, lo prueban bien, está perfecto, no va a haber problemas en cualquier frenazo, 2 tacitas de café y a esperar. ¿Por qué? Porque lo que dice la FED es pausa del 89, de febrero a junio del 89, movimiento de retorno del 13%, pero caída en la recesión, 20% abajo. Pero fíjense, junio del 6, septiembre del 7, del 2000, 2006, 2007, junio a septiembre. Movimiento al principio de ensoñación en el mercado, 16%, retorno hacia la recesión, 57% hacia abajo. Si coincide la FED, la bajada, con que no hemos podido evitarlo, ¡pum!, recesión, al suelo. Es lo que está marcando Morgan Stanley esta mañana. La clave fundamental, mercado laboral. Si el mercado laboral resiste el movimiento para evitar la recesión, bueno, esto es miel sobre hojuelas. Si no lo consigue hacer la FED, nos vamos a una recesión larga y profunda. No sé si nos queda un gráfico más para ver un poco la situación de mercado. El que estaría en el entorno de cómo el posicionamiento del dólar, que le vemos esta mañana crecer,
y hacerlo, por ejemplo, frente al euro, marca algo que está llamando la atención a los analistas. Y es esto. En este gráfico de IF están largos en euro. Ahora mismo la clave fundamental, el cambio de la fotografía, es el estar largos en euro frente al dólar, frente al resto de monedas donde el dólar sí que está siendo mucho más fuerte. ¿Por qué? No se sostiene. ¿Por qué? Una situación táctica. Para aprovechar el rebote, porque una parte del mercado entendía que estaba demasiado corto, tenía que ponerse en largo y recuperaría parte del terreno. Con lo que la fotografía del dólar, sobre todo en ese movimiento frente al euro, nos marca algo que no se va a poder sostener durante mucho tiempo. Y es que por fundamentales esa cantidad de largos no tiene sentido. 8:55 de la mañana, Eva Villanueva, quedan 5 minutos para el arranque del mercado en el viejo continente. ¿Cómo ha venido la jornada en Asia? ¿Cómo vienen los futuros en Europa? Buenos días. Muy buenos días. Pues se espera un movimiento de recorte